Bien, pues vamos a platicar en esta ocasión, el maestro Alejandro Rodríguez y su servidor Adrián Paredes, sobre el tema de lo que es el Consejo de Administración de una manera muy concreta, para enfocarnos directamente a sus integrantes. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se designan? Y me refiero a los consejeros independientes, propietarios. Entonces, vamos hablando, Alex, en el tema de la conformación del gobierno corporativo, materializándolo en esta pequeña parte, es muy amplio el gobierno, pero vamos a enfocarnos al Consejo de Administración. ¿Qué es el Consejo de Administración? Y pues vamos a platicar primeramente esta parte. Bien, bueno, gracias Adrián por la invitación. El tema del Consejo de Administración, como bien lo decías, es una de las formas en las que se administran las sociedades, ¿no? Bien sabemos que, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles para la sociedad anónima se habla de dos formas de administración: del administrador general único, cuando es de manera unipersonal, o de manera colegiada a través de un consejo de administración. La ley establece que cuando son dos o más administradores, se entenderá que es un consejo de administración, es decir, ya la administración propiamente de una empresa a través de dos o más personas que forman lo que es el consejo de administración. Ya en la parte de gobierno corporativo hablamos no solamente de una integración, digamos, plurinominal, sino realmente ya de funciones específicas a este órgano colegiado, ¿no? En ese sentido, bueno, las diferencias entre el consejo de administración y el administrador general único, pues podrían ser estas, donde ya el consejo de administración lleva lo que es la planeación, el rumbo, la estrategia de una empresa, y propiamente ya existe o nace la figura de lo que es el director general, que es esta figura anglosajona que conocemos como el CEO o el director general, perdón, que es quien se encarga de llevar la gestión o la operación ordinaria de una empresa, ¿no? Y aquí hay que tomar en consideración, además de esta figura, lo que pasa con el órgano de vigilancia. Vamos a hacer por un momento un lado al administrador general único, que no es nuestra materia. Vamos a concentrarnos al Consejo de Administración. Tenemos el sistema tradicional que ha adoptado mucho México, es el dualista, donde el Consejo de Administración tú estás estableciendo las funciones muy puntuales, que es en general la estrategia, y el director general pues se encarga de la ejecución junto con todo su séquito, ¿no? Pero por otro lado, cuando es dualista, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles es el ejemplo en las sociedades anónimas con el comisario o comisarios, para dar ese balance de vigilancia de lo que esté haciendo ese Consejo de Administración. Así es. En cambio, como dices, viene del sistema anglosajón, por la Ley del Mercado de Valores no se podía quedar detrás. Entonces conjunta en un solo lado el órgano de administración y el director general, dejando la función de vigilancia ajena a través de un auditor externo, y claro, con la obligación, de acuerdo a la ley de mercado de valores, de un comité de auditoría, auditoría interna, enfocado a dar ese cumplimiento de vigilancia. Así es, bueno, ya como bien decías, dentro de la ley del mercado de valores, que es, digamos, vamos a decir que alguna copia o una traducción al sistema mexicano de lo que es una ley americana, que es la ley Sarbanes-Oxley, donde ya se establece propiamente más temas de gobierno corporativo, muy puntualmente para las sociedades anónimas bursátiles, las sociedades públicas. Sin embargo, hay un tipo societario o un subtipo societario de la sociedad anónima, que así denominan algunos autores, que es la SAPI, ¿no? La Sociedad Anónima Promotora de Inversión, regulada en esta ley de mercado de valores, y aquí es donde se establece la posibilidad en la legislación del mercado de valores, específicamente para la SAPI, que ésta pueda adoptar o la forma de administración y vigilancia de la sociedad anónima tradicional, es decir, como bien lo decías tú, un consejo de administración que se encarga de lo que es la administración, gestión, operación de la empresa, y un órgano de vigilancia que es el comisario. O te da la opción de que te administres y vigiles conforme a una sociedad anónima bursátil, y aquí cambia justamente, se rompe el paradigma de lo que hace el Consejo de Administración, nace lo que es el director general, el Consejo de Administración nada más, lo que decíamos de un inicio, promueve la planeación, el rumbo, la estrategia, y también vigila al director general, es decir, está evaluando el director general. Se elimina la figura del comisario, nacen los comités y esta figura de un auditor
externo, ¿no? Y entonces ahí es donde se compagina un poquito este tema de vigilancia. Como ahora ya el consejo no opera, sino que opera es el director general, entonces yo como consejo, junto con mis comités y mi auditoría externa, ya en conjunto vamos a vigilar lo que hace el director general y todo su equipo, ¿no? Y bien, como dices, el antecedente americano de la Sarbanes-Oxley, o sea, surge pues después del tema de Enron y de WorldCom, para tratar de establecer ese equilibrio para que no existan los abusos de esos directivos como fue en ese pasado. Así es. Y aquí en México hemos adoptado, como bien dices, en 2005, que fue la publicación, para entrar en 2006, pues casi fue como dices, un copy-paste, pero en español, ¿no? Que por cierto, este mes pasado de marzo de 2023, o sea, hace un mes, salió publicado por primera vez la versión española de la guía para llevar a cabo el cumplimiento de la Foreign Corrupted Act, que vale la pena tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo tiene una estrecha relación con este tema, porque como consejeros tenemos que buscar las fórmulas, no que están establecidas en la ley, incluso aquellas que son confusas en la ley u omisas en la legislación, tenemos que complementarlas en nuestra función de consejero. Yo aquí lo que quería preguntarte, en tu experiencia, Alex, dando este contexto de cómo operan los consejos aquí en México, ¿cómo es un consejero? ¿Qué cualidades debe de tener? Porque o qué profesión sea la idónea. Vamos partiendo de ahí, porque hay que romper con los estereotipos, ¿no? Es que tiene que ser financiero, tiene que ser abogado. En tu experiencia en Bien, los consejos. gracias. Yo creo que no hay una profesión específica, creo que más bien, y me gustaría irme un poquito para atrás para después contestar más particularmente la pregunta que me haces. Hablamos, o para tener el contexto, bueno, pues están los consejeros que forman parte del consejo, y normalmente entendemos o conocemos que hay dos tipos de consejeros, ¿no? Los consejeros patrimoniales y los consejeros independientes. Los patrimoniales pues son aquellos que forman parte de la organización como accionistas, es decir, yo soy accionista, tengo un interés dentro de la organización y formo parte del consejo, ¿no? De alguna manera me identifico o me subo al consejo de administración, me elige la asamblea porque es quien elige a los consejeros, ¿no? Aquí en el país, así es. Y están los consejeros independientes, que son aquellos consejeros que no tienen pues ese vínculo patrimonial o de relación o de operación con la empresa, y que son ni con los integrantes de la organización. Entonces, estos consejeros independientes, que es más como nosotros fungimos en algunas de las empresas en las que estamos como consejeros, bueno, pues ahí lo que aportamos o lo que se aporta es precisamente un valor agregado, aportar pues discusión, ir a retar a los consejeros, ¿no? Sobre temas específicos. Entonces, teniendo este contexto, pues qué profesión, pues no tendría que tener una profesión en específico, más bien es una preparación y un conocimiento sobre las funciones del Consejo de Administración, los deberes fiduciarios que se tienen, las obligaciones. No es un chiste ser consejero en nuestro país, hay mucha responsabilidad, tanto hacia la sociedad, me refiero hacia la sociedad, a la empresa en particular, como hacia terceros, ¿no? Realmente actualmente cuando nosotros nos invitan a formar parte de un consejo de administración, tenemos que evaluar qué tipo de empresa es, cuáles son sus principios, sus valores, esta filosofía corporativa que se maneja actualmente en temas de gobierno corporativo. Es importante conocer y cómo está desarrollando su modelo de negocio para entender si nosotros compaginamos con los principios y valores de esa empresa, de los propietarios, de los consejeros propietarios, valga la redundancia, y entonces poder aportar valor a la empresa, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de recomendaciones, ¿no? Muchas veces nosotros como asesores también e implementadores de gobierno corporativo, lo que vamos haciendo con las empresas es diciéndoles, oye, vamos identificando cuáles son tus necesidades, tus áreas de oportunidad, y sobre eso lo más idóneo sería pues empezar a invitar a algún consejero independiente que reúna los requisitos, conocimientos, habilidades y experiencias en esa área en específica que se tiene. Hay un estudio que se hace todos los años por parte de diferentes firmas internacionales sobre los riesgos de las empresas, ¿no? Actualmente el último que se tiene, que se hizo por alguna de estas firmas importantes
a nivel internacional, se cuestionó a más de 200 directores generales sobre cuáles eran los riesgos principales de las empresas, y el número uno actualmente en el mundo es el riesgo de los ciberataques. Entonces, si nosotros entendemos esto o lo traducimos a las necesidades de una empresa, pudiéramos entender o pudiéramos identificar que un consejero independiente que tuviera conocimiento sobre estos temas podría ser de mucho valor para una de las empresas. Sin embargo, si tenemos áreas de oportunidad en el área legal, en el área fiscal, en el área de marketing, pues bueno, podemos ir invitando. Y algo importante, porque luego nos cuestionan mucho sobre esto de ¿y qué sucede si yo invito a un consejero, acordamos un honorario y cómo le hago como para despedirlo o correrlo? Pues la propia ley establece que son funcionarios temporales y no hay un contrato, o sea, no se convierten en empleados de la empresa, simplemente es una prestación de un servicio y son temporales y revocables, así dice la ley. Entonces nosotros, la asamblea, a través de que es el órgano supremo, puede decidir ya no tener o cortar la relación con una persona, y bueno, pues se cumple con el pacto que se ha tenido con esa persona. Pero básicamente, digo, en resumen, Adrián, porque ya me alargué con tanto rollo, yo creo que desde mi experiencia no habría necesidad o no habría una carrera en específico. Lo que sí hay que tener, repito, creo, es conocimiento sobre la importancia, experiencia evidentemente en el área para el que me están invitando, porque si no, pues no voy a aportarle nada a la empresa. Tener conocimiento sobre cómo se desarrollan las sesiones para poder empujar en las sesiones y aportar valor a las discusiones importantes de la empresa, ¿no? Y aquí eso es un tema interesante que mencionaste, los ciberataques. Pues sí, realmente si volteamos y leemos el Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo, pues encontramos que dentro de las principales funciones del Consejo de Administración es establecer las estrategias para vencer este tipo de ataques, y de ahí se desprenden que pues tener las políticas para tener operaciones con partes relacionadas, para tratar de tener una adecuada gestión de los riesgos, ya sea legal o riesgo general, políticas de innovación, etcétera. Vamos encontrando una serie de actividades que son las que debemos de desarrollar. Y tomo lo que es el tema de los ciberataques, y es donde vuelve la importancia de que eres abogado, yo soy contador, pero nada me resultaría ajeno, bueno, ni a ti ni a mí me resultaría ajeno estudiar la ISO 17001, si no mal recuerdo, en temas de lo que es protección de datos y manejo de bases de datos, para tener un estudio de conocimiento general para poder votar dentro del Consejo de Administración el perfil adecuado para vigilar y cumplir con esa función que tenemos, que es vigilar este tipo de situaciones. Exactamente. Algo que comentamos de inicio sobre los comités, ¿no? Estos órganos intermedios que apoyan ¿Por qué son intermedios? Porque están, digamos, entre el Consejo de Administración y la parte de la gestión ordinaria de la empresa. Y en ese sentido, bueno, la recomendación, el escenario ideal es que todos los miembros de los consejos, de los comités, sean consejeros independientes. Sin embargo, siempre la implementación de gobierno corporativo tiene que obedecer mucho a la estructura y a la situación actual de la empresa, y al modelo de negocio y a la capacidad y posibilidades de la empresa. Entonces, muchas veces, pues tener un verdadero consejero independiente, como lo eres tú o como lo trabajamos también desde lo personal o particular, bueno, pues ya tiene un honorario que a lo mejor no todas las empresas pueden soportar de inicio, y entonces se van generando, bueno, pues que dentro de los mismos consejos, esa estructura, se vayan creando 1 o 2 comités y luego ir trascendiendo pues a lo ideal que establece o recomienda pues lo que es el Código de Principios y Mejores Prácticas, que habla de 4, ¿no? Así es, y ahí de repente cuando escuchas, el comité de marketing, el comité de contingencias, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, de repente surgen no necesariamente comités permanentes, así es, sino desde que pueden ser evolutivos conforme a modelos o disruptivos a la par, también pueden ser temporales de acuerdo a las cuestiones de situación, en el caso de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces también esa parte no te lo dice no te lo recomienda el código, pero hay códigos de otros países que sí te lo muestran, o ves compañías cómo lo llevan a cabo. De hecho, Adrián, este que tocaste, normalmente, y lo hemos visto mucho en algunas empresas ya grandes, si podemos establecer como un número 5 de comité, es básicamente de marketing, ¿no? Realmente se busca mucho
O sea, el tema es no estar casados con todos estos que vienen, o en la ley de mercado de valores que habla de 2, el código que habla de 4, sino realmente ir creando estos órganos intermedios de acuerdo a las necesidades y visión de la empresa. Ya dimos el resultado que teníamos, pues este comité ya no tiene razón de ser, pero no porque no exista en un código o no porque no exista en una ley, no podemos crear algo novedoso, ¿no? Eso es lo que eso es parte del mensaje, porque esto es un jueguito de Lego, de ir armándolo de acuerdo al juego que quiera realizar. Entonces también hay otra parte, hay que generar las reglas. Y como consejeros a veces entramos donde se lleva mucho la improvisación. Creo que las sesiones comienzan de esta manera, con una convocatoria y unas órdenes del día. ¿De qué manera? O sea, sí, hay que generar un manual. Justamente eso que platicas, Adrián, es un tema muy, muy importante y es de las primeras cuestiones que tratamos de ver con los empresarios, ¿no? Siempre tienen la duda de cómo aterrizar o entender básicamente lo que hacen ellos como consejeros o qué rol van a jugar en la empresa como consejeros y cómo diferenciarse de lo que se ve en una asamblea y de lo que se ve en un consejo de administración. A veces se confunden, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces en empresas se reúnen cotidianamente y hablan de sesiones de consejo, y son temas que no tienen que ver con el consejo de administración en una cuestión estructural, o hablan de una sesión de consejo donde se juntaron todos los socios para modificar el objeto social, y eso lo tienen que ver en una asamblea. Entonces es muy importante darle las bases a los socios, a los accionistas, a los consejeros de qué es la asamblea, cuáles son los temas que se ven en una asamblea y qué es un consejo de administración, qué temas se ven en un consejo de administración, qué ve un director general, que ve un comité. O sea, tener muy claros todos estos órganos y poder diferenciarse, porque hay empresas, y es muy común en México, que soy accionista, soy consejero y soy director general, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo me quito la cachucha de accionista? Y entonces en un consejo de administración voy a ver lo que hace el consejo de administración. No veo temas de dinero, no veo temas económicos, veo rumbo, estrategia, hacia dónde va la empresa, vigilo la administración, la gestión del director general y le doy cuentas a mis accionistas. Puedo ser yo mismo o estar en esos tres, pero sí tengo que tener la cachucha adecuada en el momento. Soy director general, aquí estoy viendo cómo opero la empresa y doy resultados, ¿no? Y otra cosa muy importante que tendríamos que tener para poder cerrar este tema que podría tomarnos, nos ha tomado horas platicarlo, Alex, pero la manera que operamos, en particular Alex y sus servidores, la suplencia, porque en ocasiones el mismo trabajo le impide acudir a alguna sesión, pero para eso me prepara y claro, está plasmado en el manual, está en los contratos de prestación de servicios independientes que firma él y viceversa donde yo firmo, para poder generar ese ser consejero suplente, que no es una especie de consejero, sino simplemente cubrir la ausencia por una situación particular que tenga y estar lo suficientemente preparado para tomar decisión o saber dónde me voy a abstener, que solamente el titular puede hacerlo. Y son cosas que solamente en la práctica, y en la práctica lo vas a ir aprendiendo, capacitándote, buscando institutos, buscando libros, buscando videos, mil cosas, pero no se puede, lo que sí no puede ser improvisado, porque es muy notorio cuando se lleva a cabo una sesión, desde cómo te sientas, cómo se sigue el orden, como presidente, cómo te paras, como secretario, qué estás haciendo. O sea, sí hay un protocolo y sobre todo hay que plasmarlo. O sea, ya hay bastantes ejemplos en internet, valga que lo diga así, que les pueden servir para conocer cómo es un manual, para celebrar una sesión de un consejo de administración e inclusive que no es necesario sí poner cuáles son los alcances de las sesiones para efectivamente no confundir y tomar decisiones en un órgano colegiado que no le corresponde. Exacto. Y ya digo, Adrián, justamente diste un concepto muy interesante, el tema de la preparación, ¿no? Algo fundamental en el gobierno corporativo, en la cuestión del consejo de administración sobre todo, es ir verdaderamente preparado para discutir los temas que se están poniendo en el orden del día. Porque de lo contrario, pues vas, como tú lo dijiste, a improvisar, vas a no aportar, no sucede nada. Entonces, por eso es importante los protocolos estos de las convocatorias, establecer el punto del orden del día, con la información y el tiempo necesario previo para que los consejeros que vamos a acudir a sesiones de consejo
tengamos la capacitación o tengamos el conocimiento y el estudio de los temas a los que se van a abordar en esas sesiones de consejo. Es fundamental ir preparado y todos estos conceptos que vamos a ir viendo más adelante, bueno, pues irlos aterrizando de manera correcta, ¿no? Pues bueno, Alex, pues no hicimos la presentación porque no sé si íbamos a grabar para compañía o íbamos a grabar para el programa Consejero Empresarial, pero bueno, con esto concluimos en esta ocasión y pues tendremos que trabajar con más constancia en esta manera de aportarles nuestra experiencia como consejeros independientes, porque cada día es lo que se exige, porque hay un fin social que las empresas hagan y cumplan y respeten a todos. Muchas gracias. ¿Sí? Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.